tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Hoy toca tratar uno de los temas que me parecen relevantes, que tienen vinculación con la persistencia de la precariedad laboral, particularmente en Michoacán. Nos vamos a enfocar, si bien es un problema nacional, vamos a tratar y particularizar el tema de Michoacán. A manera de contexto, podríamos establecer que la penetración de la economía informal en la estructura productiva sin duda es inequívoca de que el modelo económico ha dejado a su paso precariedad laboral en el país. Ha contribuido de manera importante a la precariedad laboral en el país. El fenómeno de la informalidad, debido principalmente a los excesivos regulaciones, a la tediosa trama impositiva y al costo de la seguridad social, han sido factor para el ascenso de la informalidad laboral en el país. Sin duda, la presencia de este fenómeno en el país tiene distintas condiciones y matices en las realidades locales, en las entidades federativas. Destaca los estados del sur y parte de los estados del centro, en donde mayormente se ha manifestado el tema del empleo informal, de la ocupación informal, que ha generado estragos importantes en el tejido productivo y laboral. Destacan en este ámbito que estamos señalando los estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Michoacán, Morelos, Tabasco y Campeche, entre los principales estados que reportan tasas de informalidad laboral elevadas. Primero, vamos a ubicarnos en el caso de Michoacán y vamos a dar una radiografía de la composición de la población económicamente activa en el estado para entender paulatinamente este fenómeno en la entidad. Fíjense bien, de acuerdo al reporte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, correspondientes al segundo trimestre, la población económicamente activa de Michoacán asciende a 2.236.000 personas, de los cuales el 98.3% es población ocupada y el 1.7% es población desocupada. Si lo vemos en la perspectiva del año pasado, en el segundo trimestre del 2021, diríamos no hay grandes cambios significativos en la estructura. Incluso cuando lo visualizamos de largo plazo, no hay, digamos, modificaciones o matices relevantes en este sentido. Si esta es la condición laboral de Michoacán, pues diríamos prácticamente estamos arribando a una condición de pleno empleo. Sin embargo, hay que destacar que la población ocupada de los 2.198.000 que se reportan al segundo trimestre del presente año, vamos a ver su estructura, cómo está estructurado el empleo o la ocupación específica en el estado. Bueno, de estos 2.198.000 personas ocupadas, el 66% es trabajo informal y el 34% es empleo formal. Es decir, la mayor parte de la estructura laboral en el estado se soporta en la informalidad laboral. Si lo vemos en términos de lo que sucedió en el 2021, tampoco habría grandes modificaciones. La participación al total de la población ocupada en el 2021, en el segundo trimestre, pues era 67% y 33% en la participación del trabajo informal y el empleo formal. Incluso en el largo plazo, esta es una de las características que se sostienen en el estado de Michoacán
en esta composición, en esta estructura de la ocupación en el Estado. ¿Qué características vemos con esta información? Bueno, que la principal fuente de empleo que se produce en el Estado es informal. Esto significa, si leemos los resultados, que 7 de cada 10 trabajadores se ubican en la informalidad laboral. Solo 3 de los empleos generados en Michoacán son formales. Ahí nos debemos dar cuenta de uno de los retos fundamentales para Michoacán y para otras entidades federativas. De esta manera, diríamos, la informalidad laboral se ha convertido en el principal boquete del mercado de trabajo estatal en las últimas 2 décadas. Esto habría que tenerlo muy presente. Estamos hablando de una condición de largo plazo. Y hay 2 ámbitos a los cuales no hay que perder de vista sus efectos. La informalidad laboral no forma parte de las fuentes de ingreso, de los ingresos locales de la hacienda pública estatal. Es decir, estos trabajadores no aportan, no contribuyen a fortalecer los ingresos del Estado, los ingresos locales del Estado. Y el otro aspecto que tampoco debemos de perder de vista es que es causa, la informalidad, de la carencia de prerrogativas de los trabajadores en materia de seguridad social. Esta población que labora en la informalidad, pues no tiene atención médica, no tiene crédito para la vivienda, no tiene fondos para el retiro, no tiene aguinaldos, no tiene primas vacacionales, entre otras prerrogativas que son indispensables para el bienestar de los trabajadores de Michoacán. El otro aspecto que enfatiza, es decir, no solo tenemos un problema de alta presencia de informalidad laboral, sino además que se acentúa los bajos ingresos en este segmento específico del mercado laboral estatal. Y vamos a ver la siguiente lectura numérica que nos arroja la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Si nosotros revisamos la población ocupada por niveles de ingreso y nos centramos específicamente en el rango entre menos de un salario mínimo y hasta 2 salarios mínimos, en el segundo trimestre del presente año, esa población tuvo un monto o reportó un monto de 1.602.000 trabajadores en este rango de ingreso, entre menos de 1 salario mínimo y hasta 2 salarios mínimos. Diríamos, bueno, esto representa respecto a la población total de 2.198.000 el 73% de una población con un rango de ingreso, digamos, de los más bajos o el más bajo de los estratos en la distribución de los salarios. Y lo que nos debe llamar también la atención es que esta proporción, esta tasa de participación aumenta si lo comparamos con respecto al segundo trimestre del 2021. En ese trimestre la tasa de participación al total es de 63.2%. En el segundo trimestre, esta tasa de población que gana entre menos de un salario mínimo y hasta 2 salarios mínimos asciende a 73%. Pero aún más, si nosotros revisamos las tasas de los salarios de la ocupación formal, crece del 2021 al 2022 del 15.9% al 20%. Y la informal, que decíamos es donde se da mayormente la precarización laboral en Michoacán, aumenta de 47.3% de la población ocupada al 53% en el segundo trimestre del 2022. Es, digamos, los elementos de que hay otras referencias, otros indicadores que nos permiten hacer esta aseveración de cómo la informalidad laboral precariza de manera acelerada, de manera aguda, de manera fuerte el tema de las condiciones laborales de la población ocupada en el Estado.
Cuando vemos el panorama, el contexto nacional, diríamos, hay 10 entidades que destacan en la tasa de informalidad laboral. Estas 10 entidades en promedio participan con el 71.4% de la población ocupada, la tasa de informalidad laboral de estas 10 entidades. La nacional es de 55.7%. Y esto significa que estas 10 entidades se encuentran por encima del promedio nacional, que es el caso de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Michoacán en la 8ª posición, Morelos y Tabasco. Las mayores tasas de informalidad laboral. Y las 10 entidades que menos tasas reportan en este indicador o en esta referencia, en promedio participan con el 40.4% de su población ocupada. Ya dijimos, la tasa nacional de informalidad laboral es de 55.7%. Y aquí específicamente nos damos cuenta que las entidades del norte y parte de las entidades del centro son las que tienen menos condiciones, o mejor dicho, menos reportes de la tasa de informalidad laboral. Hay menos informalidad. ¿A qué se debe? Ya lo hemos comentado en este espacio. Los seguidores de Ecoeconómico pues están muy enterados y saben bien que son las entidades que han logrado transformación industrial importante en las últimas 2 décadas. Y estas condiciones les han permitido hacer cambios importantes en su estructura económica, en su estructura productiva. Por eso reportan las menores tasas de informalidad laboral. ¿Qué podemos decir? ¿Cuáles son los retos? El trabajo informal es uno de los retos estructurales que se deben revertir para resolver la precariedad laboral en el país. En el caso de Michoacán, los retos para superar esta precariedad del mercado de trabajo son realmente mayúsculos. Pasan por lograr las transformaciones en el aparato productivo en sectores económicos vinculados al campo, al comercio y a las manufacturas. Ahí se tiene que trabajar porque son en donde se reportan los mayores ascensos de informalidad laboral. Y evidentemente parte de los retos es ir modificando esta tasa que se reporta actualmente de 66%, pues el reto es que en los próximos 5 años se convierta en el 40% de la población ocupada. Es decir, pasar del 66% la informalidad laboral respecto al total de la población ocupada al 40%. Ese es el reto que tiene el Estado de Michoacán, particularmente las determinaciones de política pública en materia laboral por parte del gobierno del Estado, que tiene que abonar en esta dirección. Concluimos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, done sangre.